Hola gente, bueno, la idea es hacer una breve mención de algunos puntos importantes del capítulo 7 del libro de Ana María Fernández, El campo grupal. Eh, hacer una mínima mención, sí, muy escueta, muy breve, lo más que pueda, sobre algunos puntos relevantes. mm, Y bueno, en principio tendríamos que plantear que es un capítulo, este capítulo 7 del campo grupal, en el que Fernández vuelve sobre algo que ya adelantó en la introducción y el capítulo 2, que es la propuesta de su tercer momento epistémico, lo que ella llama el tercer momento epistémico en este ordenamiento que ella hace acerca de los saberes sobre lo grupal en tres momentos, ¿sí? Ella ordena los saberes en estos tres momentos y coloca su propia posición como un tercer momento. Recuerden que el tercer momento no supera a los anteriores, ¿no? Como no hay ninguna lógica de superación, ni evolutiva, ni nada. El tercer momento empezó después, pero todos los saberes de los momentos epistémicos permanecen y coexisten. Bueno, capítulo 7, capítulo 2 e introducción van a plantear entonces la propuesta de este tercer momento epistémico. Quizás en la introducción aparece con las primeras pinceladas. Yo siempre sugiero que el capítulo 7 se lea y se estudie junto con el capítulo 2. Bueno, sobre este capítulo 7 en particular. El punto fuerte, ineludible y que tiene que estar más claro quizás del planteo en general es que este tercer momento epistémico es un momento donde el foco está claramente en esto de que estos saberes acerca de lo grupal se elucidan a sí mismos como una epistemología posible, desde una epistemología posible. ¿Qué quiero decir? Que precisamente hay una inquietud epistemológica en el tercer momento epistémico, por la propia teoría, ¿sí? Algo que no pasaba en el primer momento epistémico. Eh, digamos, Kurt Lewin, Elton Mayo no se preguntaban cuál era la epistemología que estaban manejando, daban por sentado ciertas cosas. Bion no se preguntaba acerca de eso, en el segundo momento epistémico no se preguntaba acerca de qué epistemología estaba manejando. Ansi en el segundo momento epistémico se hace algunas preguntas epistémicas, pero no llega con profundidad a dar una propuesta epistémica tal cual, ¿sí? Bien, entonces, tercer momento epistémico, lo más básico que tenemos que saber de esta cuestión es que se trata de un momento epistémico donde la propuesta es ya no estudiar a los grupos como objetos de estudio, como objetos de estudio discretos, dice Ana Fernández. Discretos quiere decir recortado. ¿Recortado de qué? Recortado de las cosas que estén alrededor, ¿no? Por ejemplo, si estudio un grupo, digamos, en los momentos epistémicos anteriores, un grupo será esta cosa recortada y no otra. En el caso de Ansier, sería, por ejemplo, decir, a mí me interesa de un grupo eso que tiene que ver con el inconsciente, con los fantasmas inconscientes, la resonancia fantasmática, la ilusión grupal, un par de conceptos más, pero eso que tiene que ver con el inconsciente me interesa, ¿sí? Me interesa el grupo como un lugar para venir a verbalizar, para simbolizar el ser, ¿sí? Pero ese es el recorte que él hace. No le va a interesar otros tipos de grupos, o no le van a interesar otros aspectos de grupos, o no le van a interesar eh, agrupamientos de personas que no tengan relación con esto, que no permiten estudiar el inconsciente. En el tercer momento epistémico, el término de grupos es mucho más amplio, ¿sí?
Y los grupos se van a ver ya no como un objeto de estudio y como un objeto que hay que recortar de cualquier cosa que esté cerca o que lo esté atravesando. Vuelvo un poquito a lo que decía recién. Recortar un objeto de estudio es también recortarlo de su contexto, ¿sí? En el modelo de las ciencias positivistas o positivísticas, esto es, las que tienen, aunque no se digan positivistas, tienen un estilo similar a los positivistas, a eso le cabe al psicoanálisis del que venimos hablando, Bion y Ansier, eh, tienen supuestos positivistas, ¿sí? aunque vengan desde un saber psicoanalítico que tiene poco en común con el positivismo tradicional, eh, tiene modos y supuestos positivistas. Por ejemplo, ¿no? De que hay que desconectar un objeto, el objeto grupo de estudio, el objeto de estudio grupo, hay que recortarlo de esto que sea el contexto y las instituciones en las que está, de manera que tengamos un objeto formal y abstracto, ¿sí? Un objeto abstracto que sea el grupo. De manera que científicamente tenemos un saber acerca del grupo en general. Eso es una ambición positivista, ¿no? Que supone que podemos tener un saber universal o general acerca de las cosas que estudiamos, independientemente de cuándo estén acá o allá. Bien. Eh, Acá en el tercer momento epistémico, entonces, como ya sabemos, si los invisibles del primer y del segundo momento epistémico y dos invisibles del primer y segundo momento epistémico, no son todos los invisibles, son dos de los invisibles del primer y segundo momento epistémico, son la dimensión institucional de los grupos y la dimensión sociohistórica de los grupos. eh, Entonces, es evidente que en el tercer momento epistémico, si criticamos hacer ese recorte, es porque parte de la concepción de grupo en el tercer momento epistémico es que no hay grupos que no estén situados en un sociohistórico y que no estén atravesados por ciertas instituciones. En el sentido amplio de instituciones. No siempre son instituciones como establecimientos, ¿sí? En el sentido amplio de instituciones, tenemos instituciones muy variadas, ¿no? Como la educación, la psicología, la terapia, la institución, ¿sí? Institución en tanto que tiene que ver con eso que está instituido, establecido, modos de ser, hacer, modos de valorar, modos de... Ok, entonces, la idea es, en el tercer momento epistémico ya los grupos no son un objeto de estudio recortado de lo que sea a su alrededor, ¿sí? Y recortado y diferenciado. Ya no se trata de hacer eso de tener un objeto de estudio formal y abstracto, ¿no? Estudiar los grupos en general, o estudiar el grupo, ¿no? Como los lacanianos que hablan de la ley o el padre. Uno puede decir, ¡apa! El padre, como siempre el padre ocupa una función formal y abstracta idéntica a sí misma. ¿Cada padre es el padre? No, no, no. Se dice, no, no, bueno. El padre es una función que puede ser ocupada por una madre. Ok. Pero entienden la lógica. La idea es se evita precisamente eso, decir el grupo es esto y tener un objeto formal y abstracto, teórico, que sea idéntico a sí mismo y que no permite ver que en realidad no hay tal cosa como el grupo es esto, el grupo es aquello. Lo que hay son grupos particulares. En los grupos particulares siempre encontramos un contexto, siempre encontramos un suceso histórico, siempre encontramos coordenadas puntuales. Entonces, Fernández dice esto o aspectos de esto de distintas maneras. Uno es decir que no estudiamos un objeto de estudio, como dije, sino un campo de problemas. Ese campo de problemas se estudia desde un pensamiento situado, ¿sí? Pero estudiamos campos de problemas. Cada vez que vamos a estudiar un grupo encontramos campos de cuestiones articuladas, en las cuales en el medio hay grupos. Pero hay muchas otras cosas. Hay dinámicas de poder, hay dinámicas de género, hay dinámicas de saber, que se dan ahí en ese grupo, ¿sí?
Cada vez que vamos a estudiar un grupo, en realidad lo que vemos es una articulación de problemáticas que podemos estudiarlas como, ok, acá hay problemáticas inconscientes, ¿sí? El saber psicoanalítico acerca de los grupos nos permite entender que hay problemáticas inconscientes ahí, pero del saber sociológico acerca de los grupos nos permite entender que hay otras dinámicas ahí, ¿sí? Bien. Em, por ejemplo, los sociólogos se van a fijar de que un grupo de estudiantes no solo se comporta con la institución académica, no solo se comporta con la institución y con los profesores desde una transferencia individual que va hacia la institución o desde los ideales, ¿no? La mirada psicoanalítica ponía el foco en qué me pasa a mí con la institución en la que estoy, qué me pasa a mí con el profesor, qué me pasa a mí con el compañero, ¿sí? Identificaciones, transferencias, ideales, todo desde mí. Los sociólogos van a decir, más allá de la manera en la que la persona se autorrepresente en los términos psicoanalíticos, la institución y el proceso académico de ser estudiante, hay dinámicas de su comportamiento que son sociológicas, que tienen que ver con que está implicado en un rol de estudiante y ese rol es objetivo. La persona lo puede vivir de determinadas maneras, pero podemos estudiar objetivamente el comportamiento de los estudiantes en tanto que se comportan como lo que se espera de estudiantes, ¿sí? Y eso lo estudia la sociología, por ejemplo. Bien, en un grupo tenemos esta serie de hilos. Ana Fernández juega con la idea de nudo, el capítulo se llama el nudo grupal. Juega con la idea de nudo de dos maneras, pero una es esta. Un grupo puede ser tomado como un nudo, puede ser estudiado como un nudo hecho de hilos de distintas disciplinas. Dice, en un momento podríamos imaginar un ovillo, como un ovillo de lana, hecho de nudos, un ovillo de lana hecho de hilos de diferentes colores. Esos diferentes colores vendrían a ser diferentes tipos de saberes, por ejemplo, psicología, sociología, psicología social, ¿sí? Pedagogía, etcétera. Y eso es, si un grupo es como una especie de ovillo de lana hecho con hilos de diferentes colores, cada hilo viene a ser, es de diferente color porque es un tipo de saber distinto del otro con el que está anudado. Cada hilo de ese ovillo de lana me permite entender una parte de ese fenómeno grupo. Bien. Esa es una de las maneras en la que usa la idea de nudo, de decir que los grupos pueden ser vistos como nudos. Es la idea más epistémica de nudo, ¿sí? Epistémica en el sentido de los saberes. Está hablando de disciplinas de saber acerca de los grupos. Fíjense que Ana Fernández no hace lo de decir los grupos, entonces, ¿no? No son los grupos esto y aquello, y lo que hay que fijarse es tal otra cosa, y mirar qué pasa con las dinámicas de poder y de género en el grupo no es un estudio, no es un buen estudio acerca de los grupos, sino que Fernández dice, siempre estamos viendo un enredado, un entramado, un ovillo, un nudo, que va a estar atravesado de todos esos hilos de saberes. Siempre va a estar todo eso ahí. Lo que hacemos es, por supuesto, no se trata de ver todos los hilos a la vez, saber todo lo que está pasando en el grupo. Cuidado con eso. Las ambiciones no son tan totalitarias o globalizantes, ¿no? De saber todo lo que le está pasando al grupo. Nadie propone esa tontería, ¿sí? Eso es una tontería, pensar que se puede saber todo lo que está pasando. Es un supuesto positivista muy reduccionista. Nunca sabemos todo lo que está pasando acerca de nada. Lo que, de hecho lo dice Fernández, como lo plantea en el inicio, estoy buscando el momento, lo plantea en el inicio del capítulo 7 de distintas maneras. Por ejemplo, una de las maneras, no es exactamente igual, pero una de las maneras en la que algo de esta idea que les decía recién aparece es que nunca, dicen en la página 136, nunca se está en presencia de un solo sentido que pueda funcionar como cierre. Acá está hablando de la multiplicación dramática, del dispositivo de multiplicación dramática, ya que después por ahí digo algo más. Saben que la multiplicación dramática como dispositivo grupal
está pensado específicamente con muchos puntos en común con el tercer momento epistémico, porque usa como referentes también a Deleuze y Guattari, la multiplicación dramática, así como Fernández para su tercer momento epistémico. Entonces, bien, acá dice, ella viene hablando de la multiplicación dramática y dice, ya no está hablando de un grupo en particular o en general, sino de una producción grupal en una multiplicación dramática. En una multiplicación dramática, cada escena, dice, es generadora de múltiples sentidos. Por otra parte, es imposible leer dichos sentidos exclusivamente desde la coordinación. Los comentarios grupales posteriores, dice, es generadora de múltiples sentidos. Es imposible leer dichos sentidos exclusivamente desde la coordinación, se refiere a que era imposible en tanto que no se trata de centralizar el saber de la coordinación. Esto nos lleva al asunto de cómo se ubica el coordinador, la coordinadora en el tercer momento epistémico. No se trata de centralizar el saber en la coordinación, ¿sí? Esa es otra característica que luego voy a retomar también. Pero vamos por partes. Vuelvo a esto que decía de la cuestión del nudo u ovillo. Ya no para pensar los grupos, sino para pensar una situación grupal. Bien. Entonces dice, nunca se está en presencia de un solo sentido que pueda funcionar como cierre, dando cuenta de lo multiplicado. Multiplicamos sobre la violencia. Toda la jornada, toda la multiplicación dramática se trató de violencia. Se trató acerca de la familia, ¿no? Como, dice, cada vez que pasa eso estamos cayendo en una ilusión reduccionista. O en una tentativa, en una tentativa muy común, es el pensamiento común ese, el que trata de reducir las cosas. Digo, lo que pasó es esto, es aquello, ¿no? Es una lógica de lo uno, ¿sí? Trata de jerarquizar y unificar, totalizar, todo se trató acerca de... Bien, entonces, cuando dice esto de que es imposible leer dicho sentido exclusivamente desde la coordinación, dice, los comentarios grupales posteriores a la dramatización, en su dimensión de lo dicho y lo no dicho, hacen posible acceder a algunas de las líneas de sentido operantes. Luego, en otro momento va a decir, en otro libro va a decir como que permite crear líneas de sentidos, que quizás no estaban operando en el momento, pero uno las crea después cuando vuelve sobre lo que pasó y lo relee y dice, entonces podemos entender que lo que pasó también podría haber sido esto, o podríamos entender lo que pasó también de aquel otro modo. De manera que los sentidos, la manera en la que entiende Fernández los sentidos, se pueden construir y crear luego. Pero lo importante, sobre esto no se enreden todavía. Lo importante es que nunca hay un solo sentido, nunca hay una sola disciplina, nunca está pasando una sola cosa, ¿sí? Como si viéramos el grupo y las escenas grupales como rizomas, ¿sí? Nunca está pasando una sola cosa, siempre tenemos una multiplicidad. Bien, esto leo un poquito cómo sigue en la página 136, ¿no? Aparecen múltiples sentidos y aún así se sabe, entre comillas, que lo acontecido en una situación grupal es mucho más que aquello de lo que se puede dar cuenta, ¿sí? Al igual que en el ombligo del sueño freudiano, en un grupo siempre hay un plus del acontecer que escapa a su inteligibilidad. Hay rarezas, hay sinsentidos que sorprenden, interrogan y desdicen las racionalidades construidas, ¿sí? Siempre hay más, ¿sí? Más de lo que se puede dar cuenta. ¿Ven que no se trata de dar cuenta de todo? De abarcar todas las disciplinas y todas las dimensiones, o en este caso abarcar todos los sentidos. No se trata de eso, ¿sí? No hay ninguna ambición de ese estilo globalizante. Sí hay una crítica fuerte a los reduccionismos. Vieron entonces que no criticamos a los reduccionismos porque solo ven una parte y habría que ver todo. ¿Se entiende, no?
Bien. Criticamos a los reduccionismos porque terminan haciéndonos decir estupideces, básicamente. Terminan haciéndonos pensar mal, de manera falaz. Pero no porque haga falta ver todo, sino porque haga falta pensar las cosas un poquito mejor, en vez de decir tonterías. Bien. Entonces, vuelvo un poco. Tenemos la propuesta de transdisciplina. Transdisciplina, recuerden que trans tiene que ver con lo que va a través, atraviesa, ¿sí? Y como atraviesa, podríamos decir que va más allá de las disciplinas cerradas de saber. Disciplinas como estas que mencioné, por ejemplo, psicoanálisis, sociología, psicología social, etcétera, va más allá de eso, ¿no? La idea del nudo es una idea ya transdisciplinaria. Me podrían decir, ¿por qué no interdisciplinaria? Todavía la imagen del nudo podría ser entendida de manera interdisciplinaria. Es cierto, es así. Podría ser entendida de manera interdisciplinaria. Interdisciplinaria implicaría que hay muchas disciplinas, ¿sí?, que trabajan sobre lo mismo. La cuestión es que Fernández dice transdisciplinaria porque quiere señalar esta cuestión como transversal, ¿sí?, de que esas distintas disciplinas no solo van a estar juntas, sino que incluso pueden ser atravesadas. Esto quiere decir que alguno de sus bordes se puede desdibujar. Ella habla en estos términos en el texto. Dice desdisciplinar las disciplinas. Para hacer transdisciplina hay que desdisciplinar las disciplinas. Entonces, la idea de trans tiene algo de esto. Recuerden la propuesta de la caja de herramientas, cuando habla de elucidar críticamente los saberes. ¿Sí? Elucidar críticamente, de construir los saberes, tiene algo de que no se trata de que la disciplina psicoanálisis, sociología, etcétera, se mantenga enterita, igual, sin ningún problema, y solo dialogando con otro que se formó en otra disciplina. ¿Sí? Cuando uno da un ejemplo burdo de la diferencia, quizás ya lo escucharon, ¿no? Pero ejemplo burdo y rápido de la diferencia entre multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, uno diría, bueno, multidisciplina es, lo ponemos en el ejemplo burdo, sería de la atención en el sistema de salud. Multidisciplina es que te atiende fulano, te atiende mengano, te atiende el psicólogo, después te atiende el psiquiatra, después te atiende el acupunturista, etcétera, etcétera, te atendiste por un montón de disciplinas. Interdisciplina ya implicaría que te atendiste con un montón de disciplinas distintas, pero esas disciplinas dialogan entre sí respecto de lo que cada cual vio sobre vos. Pongámosle que discuten tu caso en una reunión de equipo de profesionales en el hospital que te atendieron. Pero en la interdisciplina, ninguna disciplina se cuestiona a sí misma. No hay ninguna elucidación crítica en la interdisciplina. ¿Sí? Si elucido críticamente lo que aprendí de mi disciplina, ya mi disciplina se empieza a desdisciplinar y lo que hay es un atravesamiento. Y lo que hay es entonces un atravesamiento donde cuestiono cosas que eran propias de mi disciplina y a su vez me dejo afectar y atravesar por aspectos que vienen de otras disciplinas. Eso es lo que quiere señalar Fernández. Esas dos cosas, ¿sí? Tanto el cuestionamiento de la propia disciplina tal cual la aprendí, no solo ponerme a charlar acerca de, sí, desde el psicoanálisis esto es tal cosa, y afirmar y asegurar, tener certeza de lo que vi, sino poder cuestionarme y poder repreguntarme, ¿será que a Freud con Dora no se le escaparon las dinámicas de poder que había, las dinámicas de género que había ahí, por ejemplo? Poder repreguntarte y poder cuestionar eso, no solo a título personal, sino como para cuestionar tu propia disciplina y tu propia formación y hacer otra cosa. Pero además, el hecho de dejarte afectar, es casi como la otra cara de lo mismo, dejarte afectar, dejarte atravesar, porque hay problemas que vienen de la sociología, pero entonces van a empezar a ser importantes para la manera en la que uno trabaja. Aunque yo sea psicólogo, ¿sí? Aunque yo sea psicólogo, va a haber algo de lo que venía de otra disciplina que entonces me va a atravesar.
Por eso digo que lo transdisciplinario implica un atravesar las disciplinas. Ya no solo charlamos juntos en una reunión de equipo, cada cual desde su certeza, sino que juntos empezamos a cuestionar lo que nos enseñaron y empezamos a pensar un poquito distinto y empezamos a pensar con herramientas de otras disciplinas que no eran las propias. Esa sería una idea más acabada de transdisciplina en Fernández, ¿sí? Así que vean que en la propuesta del tercer momento tenemos la idea de estudiar a los grupos de una manera transdisciplinaria, los grupos ya no como un objeto de estudio, sino como un campo de problemas, ¿sí? Para eso hace falta, bueno, ella usa el término lógicas plurales o pluralistas, utilizar lógicas pluralistas es otra manera de decir esto mismo, no voy a leer todo de un único modo, desde una única disciplina. Bien, entonces algo más me interesa sobre esta diferencia entre la manera de objeto de estudio, campo de problema, ¿sí? Disciplinas por separado, de saber, transdisciplina. Podríamos ver que en la idea de las disciplinas de saber tradicionales tienen que ver con la lógica de lo uno, del Deleuze y Guattari, mientras que la transdisciplina tal cual la piensa Fernández tiene mucho que ver con la lógica rizomática de la multiplicidad. Ya la idea de estos múltiples atravesamientos, ¿sí? La imagen del ovillo y demás nos puede hacer pensar, lo podemos pensar también como un rizoma, más que un nudo. Entonces, bien, una cosita más sobre esto. Ella dice que tomar los conceptos y las teorías como herramientas es su propuesta transdisciplinaria, y tomarlos como herramientas no es tomarlos como sistemas conceptuales. ¿Qué quiere decir? Que está aclarando esto porque no se trata de ponerse a leer a tal sociólogo, nos ponemos a leer a René Lureau, un sociólogo que influyó a Fernández, que afectó a su manera de pensar lo teórico, institucional, grupal. No se trata de tomar a Lureau para adherir a toda su teoría y para ser luroniano. No se trata de tomar una idea de Lacan para ser lacaniano, ¿sí? Eso sería tomar sistemas conceptuales, tener una relación globalizante con el saber. Ella dice, no se trata de un contacto global con los saberes, se trata de contactos locales. Con locales quiere decir puntuales, fragmentarios, contactos locales entre los saberes. La propuesta transdisciplinaria propone contactos locales entre los saberes. Tomo tal concepto de Lacan. No quiere decir que lo tomo como se me canta o le hago decir a Lacan algo que no dijo. No, estudio bien qué quiere decir eso para Lacan, pero lo tomo para otra cosa, no para usarlo como lo usa Lacan o para aplicarlo a lo mismo. Incluso podemos decir que Lacan ya operaba como de manera transdisciplinaria. Cuando Lacan toma de Saussure el término de significante, no lo usa de modo saussuriano, ¿no? Cuando Lacan toma conceptos de filósofos como Hegel, Heidegger, etc., o toma incluso de Freud, no los usa al modo freudiano, no los usa al modo de un sistema conceptual global al cual él adhiere en todos sus aspectos, ¿sí? Sino que hace contactos locales o puntuales, o fragmentarios, entre saberes. Toma un pedacito de Freud, un pedacito de Hegel, un pedacito de Saussure, ¿sí? Y arma su teoría, ¿sí? Atravesando otras, cuestionándose la manera en la que él se formó en el freudismo, en la fenomenología, etc. Bueno, entonces, contactos locales y no globales entre los saberes. Vieron que estoy dividiendo la pantalla, ¿no? Como se dieron cuenta dónde pongo las cosas. Acá está la transdisciplina, acá la disciplina de saber. Entonces, venía esto a colación de que de este lado la manera en la que nos relacionamos con los saberes es global como sistema conceptual y acá nos relacionamos con las teorías y los conceptos como herramientas que van a tomarse y usarse para algo. Esa es la idea de herramienta, es esa, ¿no? Sirve para una operación. Una herramienta sirve para una operación específica. Si yo quiero
desatornillar algo, uso una herramienta muy particular que es el destornillador. No voy a usar un hacha para desatornillar algo. Bien. Entonces, por supuesto que entonces en esta idea de herramienta está de que las herramientas se pueden tomar de teorías, aunque no haya sido el propósito original de tal o cual concepto de tal autor, que se use para esto o aquello, esa herramienta se puede tomar, desterritorializar y usar para otra cosa. Sí, sí, es un poco la idea. Pero bien, avanzo. Decía, la idea de nudo. Sobre la idea de nudo dije que hay dos acepciones. Una es esta del nudo epistémico. La otra es una que no nos interesa mucho, pero la menciono porque la van a encontrar ahí. Si no lo tienen claro, es confuso. Fernández va de esta idea del nudo epistémico, nudo hecho de hilos de distintas disciplinas, pasa de eso a la idea de anudamientos, desanudamientos grupales en un grupo concreto. Se refiere a nudos libidinales, nudos de identificaciones y transferencias en un grupo. Eso a nosotros no nos interesa mucho, esa parte del texto. Es la parte más psicoanalítica tradicional de este capítulo, no tiene mucha novedad, no tiene mucha relevancia para cosas que podamos llegar a preguntar en el parcial acerca de esto. Solamente quería que sepan y tengan en claro que cuando se refiere a eso, ¿sí? Nudos de identificaciones y demás, evidentemente no se está refiriendo a nudos de hilos disciplinarios. ¿Sí? Una cosa es cómo conocemos a los grupos, cómo pensamos y conocemos a los grupos, ¿sí? Y otra cosa es cómo están estas redes identificatorias y demás, como un proceso muy puntual de este o aquel grupo. Bien. Otro punto importante, en el tercer momento epistémico van a ver que Ana Fernández reformula, esto ya lo dijo en el capítulo 2, acá aparece dado por sentado, solo sugerido, pero está trabajado en el capítulo 2. Ana Fernández va a decir que su propuesta entonces ya no permite sostener la antinomia individuo-sociedad, porque el grupo no está compuesto, desde esta perspectiva, el grupo no está compuesto por individuos sumados, ni es un gran individuo, ¿sí? No está compuesto de partes, ni es un nuevo todo, ¿sí? Ni tampoco es un intermediario. La idea es que ya los conceptos de antinomia e individuo-sociedad ya eran una lógica de lo uno. Recuerden que la lógica de lo uno, uno elige uno de los términos. Aunque haya dos, uno vale más. Me paro en el polo individuo y estudio al grupo desde el individuo vale más. ¿Sí? Me paro en el grupo desde el plus grupal, como en el primer momento epistémico, estudio al grupo desde el plus grupal, independientemente de lo que hagan los individuos, ¿sí? Esto es lo que se llama sociologicismo, por ejemplo, y entonces esto vale más que esto. Son todas lógicas de lo uno. Mientras que lo que Fernández trae es decir, bueno, evidentemente los términos individuo y sociedad ya no son útiles y pertinentes para estudiar eso que nos interesa como grupo. Entonces, propone esta idea de la tensión singular colectivo. Ella cambia los términos y la relación entre los términos. Los términos eran individuo y sociedad y ahora son singular colectivo. La relación entre los términos era de antinomia, o sea, de oposición, o estudio al individuo o estudio a la sociedad, o estudio al individuo o estudio al grupo. Mientras que acá hay una relación de tensión. Y ella dice, esa tensión no debe resolverse. Nunca debo resolver esa tensión. Nunca debo decir que voy a estudiar esto y no aquello. Sino que los estudio en su tensión. ¿Sí? Por supuesto que singular no quiere decir individuo y colectivo no quiere decir social. Pero no se preocupen con eso, no nos vamos a meter. Es una discusión muy larga y sería muy pretencioso tratar de que lo manejen a esta altura de la materia. Bien, entonces
Decíamos, si en la idea de campo de problemáticas los grupos, cualquier grupo que conocemos siempre está atravesado por lo institucional, lo sociohistórico, lo político, etcétera, y mucho más, ¿no? Si siempre está atravesado así, podríamos decir de otra manera que entonces no decimos ya que el grupo está influido. No está el grupo influido por el sociohistórico. No está el grupo influido por la institución en la que está. La lógica de influencia implica que hay algo, una esencia particular de la cosa y otra cosa que viene e influye, ¿no? Como si dijéramos, no, la esencia de fulano es tal cosa, pero está influido por su contexto sociohistórico, entonces se fue más acá o más allá, ¿no? Como si te empujaran más acá o más allá. Pero todavía implica que ese sociohistórico, ese contexto, es un contexto en el sentido viejo, tradicional de contexto, como algo que está fuera. Entonces, Fernández juega con esto de texto y contexto. Ya no podemos decir que el contexto está afuera del texto. Y ahora usa el término texto de una manera que no ella misma lo dice. No estoy diciendo que haya que entender que los grupos son un texto lingüístico. No me refiero a un texto de palabras, ¿no? Sino un sentido más amplio de texto. Ella dice, bueno, un texto en tanto que los grupos generan nuevos sentidos, podría decir texturas, ¿sí? Como si dijéramos la materia misma de la que está hecho un grupo, esa cosa misma de la que está hecho un grupo, sea lo que sea, eh, no es una esencia separada de una afuera, sino que es un atravesamiento. De nuevo, volvemos a estas figuras rizomáticas o de entrecruzamiento, de atravesamiento, ¿sí? Casi que se pueden hacer dibujos muy diferentes pensando el tercer momento epistémico y pensando de otro modo. Entonces, ¿a qué iba? A la diferencia entre influencia y atravesamiento, ¿sí? Una manera rápida, que tiene un cierto problema que después lo corrijo, pero una manera rápida de entender eso es decir, las ondas de radio o de Wi-Fi no chocan con la pared, ¿no? Como atraviesan la pared. Estoy poniendo un ejemplo muy malo, pero muy básico para que se entienda, para que se empiece a imaginar un poquito mejor la cosa. Las ondas de Wi-Fi o de radio, ¿sí? No atraviesan la pared. La lluvia, cuando llueve, las ondas de Wi-Fi y de radio atraviesan la pared. La lluvia, cuando llueve, no atraviesa la pared, ¿no? Tenemos techos en las casas para protegernos de la intemperie, ¿sí? Entonces, quizás una manera mejor de pensar los grupos es no como una cosa cerrada, como una casita frente a la lluvia, sino como habitaciones enfrente de Wi-Fi, si quieren. Es un ejemplo muy rápido, pero como para tener una idea, ¿sí? Lo social no es algo que está ahí afuera golpeando la puerta, ¿sí? No es algo como la lluvia que golpea en el techo, sino que es algo que está adentro, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta metáfora que hago del Wi-Fi? Es mía esa, no es de Fernández porque ni siquiera existía el Wi-Fi en el año que publicó el campo grupal. ¿Cuál es el problema de esa metáfora? Que en realidad es más ambicioso todavía hablar de atravesamiento. Porque no se trata solo de que lo social y lo sociohistórico es parte de lo que somos, o nos atraviesa, hace parte de los grupos, eh, sino de que en sí estamos hechos de eso, ¿no? Por eso digo, es todavía más fuerte la imagen del atravesamiento que la del Wi-Fi atravesando las paredes. Es todavía más fuerte porque en realidad estamos hechos de eso, ¿sí? Como si dijéramos lo que hay en la habitación está hecho de eso que atraviesa. Por eso la metáfora del Wi-Fi es problemática. Bien, un poco son imágenes como para tratar de agarrar las ideas, ¿no? Voy cerrando. Van a ver que Fernández usa también en el capítulo 7, como usó mucho a lo largo del libro, la idea de grupos islas, grupos aislados, grupos descontextuados. Tiene que ver con eso mismo que dije recién.
la idea de influencia, la idea de separación entre texto con texto. Por supuesto que desde el tercer momento epistémico no hay tal cosa como grupos islas. Los grupos islas o aislados son una ilusión de una manera positivista de hacer ciencia. Casi que podríamos oponer, ¿no? A los grupos islas de las disciplinas tradicionales oponemos un conjunto de ideas, como esta de atravesamiento. A los grupos islas y la influencia le oponemos la idea de atravesamiento. Los atravesamientos son de múltiples inscripciones, dice Fernández acá, como si se inscribieran cosas de lo social, lo histórico, lo institucional, lo político, pongámosle el género, todavía ya no lo menciona así en este libro, pero sí lo va a plantear un poco después. También las cuestiones deseantes y demás mencionan, ¿no? Pero hay inscripciones, dice, ¿no? Como se nos inscriben dimensiones muy distintas, ¿sí? En esos atravesamientos. Entonces, atravesamientos, la idea de que el texto es el contexto, la textura del grupo es eso que en una primera vista nos parecía contexto, ¿sí? Eso que nos parecía sociohistórico y nos parecía un contexto es la textura misma de la que está hecho el grupo, ¿sí? Podemos pensarlo con el lenguaje, que hablamos un lenguaje que no está inventado acá, sino que es parte de un atravesamiento, ¿sí? Es un contexto que es el texto, ¿sí? Es el contexto y es el texto. Eh, entonces, atravesamientos, el texto es el contexto o el contexto es el texto. Eh, y ahí también esto nos puede llevar a pensar la idea de que nada de lo común, ir un pasito más allá de esto y decir, nada de lo común es homogéneo. Entonces, si recién decíamos que los grupos no están aislados, también agrega a ella que en los grupos hay cosas comunes, pero eso común no es igual para todos. Lo común no es común idéntico para todos, ¿sí? Ya lo común no es homogéneo. ¿Por qué dice esto? Porque si lo común fuera homogéneo estaríamos en la antinomia individuo-sociedad, donde en lugar de estudiar las partes y lo diferente, estaríamos mirando lo común y compartido. Si fuera para todos igual, tendríamos un gran todo, ¿sí? La diferencia entre partes y todo es propia de la antinomia individuo-sociedad, esa lógica de lo uno tradicional, de los momentos epistémicos anteriores. Entonces, Ana Fernández ve de manera muy sagaz, muy pertinente, que tiene que haber una manera de que haya cosas en común y que no sea común idéntica para todos. Para todos. Recuerden que es el problema de la antinomia individuo-sociedad en el polo sociedad, totalidad. Ella le dice polo sociedad, yo lo menciono como totalidad para aclarar un poco la lógica en juego. En ese polo, el problema, o uno de los grandes problemas ahí, era que las subjetividades quedaban como masificadas. ¿Recuerdan el ejemplo de la psicología deportiva de el grupo está angustiado? ¿Sí? El ejemplo que pongo siempre. Si yo digo el grupo está angustiado, que están todos angustiados por igual, todo es común y es homogéneo, ¿sí? Lo común es compartido, es tal cual, a todos les pasa lo mismo. Es un problema de la antinomia individuo-social. Mientras que para la lógica del tercer momento epistémico, lo común no es homogéneo, sino que puede haber cosas en común y puede haber heterogeneidades. De hecho, esa es la idea de tensión singular colectiva, ¿sí? Hay una tensión entre lo compartido y las singularidades, ¿sí? Que no estamos definiendo acá, como les dije, no vamos a evaluarlo todavía porque excede lo esperado. Bueno, dos cosas más, ahora sí, y cerramos. Una, como señalamiento de algo que no voy a abordar tampoco acá en profundidad, la cuestión de imaginarios sociales, imaginarios grupales. Como saben, este cuatrimestre no llegamos a ver el texto de Castoriadis sobre imaginarios sociales, de manera que los estudiantes que están viendo este video para el parcial de mañana, que pasen esta parte de los imaginarios sociales e imaginarios grupales. No la vamos a evaluar y no la vamos a abordar acá. Sí, sepan que
Fernández utiliza Castoriadis y esas ideas en particular como una manera de mostrar algo de estos atravesamientos, ¿sí? Cómo es que el contexto es el texto, cómo es que estamos atravesados, ¿sí?, de algo de esto que parecería contexto. Bueno, ella utiliza la noción de significaciones imaginarias sociales, ¿sí?, de Castoriadis precisamente por esto, porque esas significaciones imaginarias sociales no pueden reducirse ni a cosas ni a factor individual, porque son sociales y son compartidas, y no pueden reducirse al polo de la antinomia al polo sociedad, ¿sí? Tampoco pueden reducirse al polo sociedad. ¿Por qué? Bueno, se verá cuando abordemos ese tema específicamente. Así que vamos al último gran punto importante de este capítulo 7, que es la cuestión de la coordinación. Van a ver que en este capítulo todavía Fernández usa algunas veces la expresión intervención interpretante para hablar de la manera de intervenir del coordinador de tercer momento epistémico. Es un problema eso. Ella luego de este libro, recuerden, es un libro del año 86, luego de esto ella va a dejar de hablar de interpretante, interpretación, ¿sí? Que tiene sentido, tiene coherencia con su propia propuesta, que deje de hablar de interpretación porque usa un conjunto de autores que son críticos de esa manera de nombrar la intervención en el grupo. Pero lo único relevante acá es entender que hay un pasaje en la coordinación. En el primer momento epistémico el que intervenía eh, era el líder, ¿sí? Era el líder el que tenía el poder de dirigir al grupo y decirle lo que debe hacer, ¿sí? En el segundo momento epistémico tenemos un coordinador que ya no es el líder, que se rehúsa a decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero es el que sabe, porque tiene una teoría acerca del inconsciente, sabe qué es lo que le está pasando al grupo cuando el grupo está hablando de esto o aquello, ¿sí? Él es el que sabe, entonces puede interpretar. En realidad lo que a ustedes les está pasando, ¿sí? Se están peleando por esto que dice fulana, pero en el fondo lo que les está pasando es tal otra cosa, ¿no? El saber ese lo tiene el coordinador analista. En el tercer momento epistémico, el coordinador renuncia al saber de la certeza, dice. Renuncia al saber de la certeza. Vieron que el analista y el otro también, el líder también, tenían una certeza. Ustedes deben hacer esto. Lo que a ustedes les está pasando es esto. Se renuncia a ese lugar, dice Fernández, también de manera muy pertinente. No se trata entonces de ser totalmente ambiguo, o de no saber nada, o de no puntuar nada, o me quedo callado porque total no sé nada. Nadie dice esa tontería, de nuevo. La propuesta es renunciar al saber de la certeza en función de una certidumbre, dice Fernández. La certidumbre, ¿sí?, no es una certeza, la certidumbre de que los grupos tienen la posibilidad de generar sus propios sentidos. Entonces, en lugar de venir a decirle a la gente lo que les está pasando, como será interesante buscar otra posición desde la cual tener un lugar más humilde en relación al grupo. Y más humilde, como dije, no quiere decir quedarse callado, sino precisamente tratar de facilitar este proceso por el cual las personas en los grupos piensan lo que les sucede o expresan lo que les sucede, ¿sí? Facilitar eso. ¿Cómo lo facilitamos? Y ella dice, puntuando, distinguiendo, señalando, haciendo llamamientos como, qué curioso que acá haya dicho esto, ¿no? Como qué curioso que digan que la multiplicación dramática se trató de la violencia. ¿Cómo piensan que tiene que ver con la violencia tal otra cosa? O preguntando, ¿sí todas las escenas se trataron acerca de la violencia? Porque si decimos que todas las escenas se trataron acerca de tal o cual tema, estamos reduciendo, ¿sí? Está un sentido único apareciendo a copar la escena y se obtura cualquier posibilidad de generar nuevos sentidos. Entonces, el coordinador del tercer momento epistémico busca que el grupo logre esa apertura, ¿sí? Como no estrechar su mente en lo que a ustedes les pasó es esto, ya sabemos lo que nos pasó, lo dijo nuestro coordinador, o ya sabemos lo que nos pasó, se nos ocurrió a nosotros, nos pasó esto y es lo único que nos pasó. No, el coordinador del tercer momento epistémico pincha para que los grupos inventen sus propios sentidos, ¿sí?
y que puedan estar en esa actitud creativa y activa, ¿sí? Miremos un poquito acá en el texto. Ella dice, habla de que el coordinador entonces, por supuesto que si renuncia a la certeza acerca de lo que le pasa a los demás, renuncia al hecho de decirle lo que a ustedes les pasa de fulano, lo que ustedes deben decir es aquello. Entonces, ella dice, el coordinador está doblemente descentrado. Si el psicoanalista estaba descentrado del poder, ya no era el centro del poder el que le dice a los demás lo que deben hacer, pero está todavía centrado en el saber. El coordinador del tercer momento epistémico está descentrado, no es el centro de lo que se puede y de lo que se sabe, de lo que deben hacer y lo que pueden hacer y lo que está permitido, etcétera, y de lo que se sabe. Sino que el coordinador, en todo caso, entre las varias cosas que dice Fernández, sostiene el dispositivo, ¿no? Sostiene el dispositivo de que se sigan encontrando, ¿sí? Está atento a el horario, a ciertas pautas mínimas organizativas, ¿sí? A intervenir cuando aparecen cuestiones como violencia o agresividad o llamativa o algo sobre lo cual intervenir, cuando aparece un fenómeno específico de poder o de discriminación, etcétera, ¿no? Como interviene en ciertos momentos muy puntuales. Interviene, como decía, señalando, distinguiendo. Ella dice, muchas veces señala cosas que están en la superficie. No, acá ella usa el término de latencia. Tiene una referencia implícita a la latencia, lo latente freudiano, ¿no? Lo latente freudiano estaba oculto, no era lo manifiesto. Recuerden el contenido manifiesto, el sueño, lo que la gente cuenta, el contenido latente, profundo, oculto. Ella juega un poco con eso y habla de lo latente, lo que late, pero no en la profundidad, lo que late en la superficie. Está latiendo esto. Entonces a veces señala alguna cosa que parecería obvia, pero que nadie está hablando de eso. Un poquito pone ejemplos sobre esto al final del capítulo. Para no robar más tiempo del video, les remito a que lean los ejemplos que ponen hacia el final. Pero tiene que ver con señalar cómo algunas cuestiones se nos juegan y nos pasan desapercibidas. Bien, entonces, habla también de que la coordinación señala los juegos de poder, acá, ¿no? Un poquito algo que ya mencioné, señala los juegos de poder. Entonces dice en la página 158, se vuelve posible otro descentramiento, en tanto que la función interpretante, le dice acá, intervención del coordinador, y después, se propone puntuar insistencias, interrogar rarezas, resaltar sinsentidos, enunciar paradojas, etc. Ellos laten e insisten en los textos grupales, en lo que está pasando en los grupos. El coordinador desde su implicación, no por fuera, no de manera neutral quiere decir esto, sino desde cierta implicación con lo que está pasando, ¿sí? Inevitable, ineludible, ¿sí? Desde cierta implicación, desde su implicación y no por fuera, solo registra algunos. ¿De qué? ¿Algunos de qué? Algunas de las insistencias, las reveses, los insentidos, las paradas. ¿Sí? Solo registra algunos y señala algunos. Vieron que no hay ambición totalitaria, lo repito, insisto, ni globalizante. Bien. Bueno, un poco estas ideas son como el corazón del capítulo 7 y de lo que me importaba transmitirles para quienes están cursando la materia. Y les deseo mucha suerte con el estudio. Les mando un gran abrazo.